Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Serví 11 años en La Sedena, casi todos entre montañas de la Sierra de Guerrero. He visto cosas que no le contaría ni a mi familia, pero hay una en particular que todavía me despierta en la madrugada con un olor pegado en la garganta. Fue en 2011, en un destacamento improvisado sobre un pueblo cafetalero enterrado entre lomas. Ocupábamos la presidencia municipal y 2 casas viejas alrededor. Éramos pocos, mal abastecidos y con la orden de mantener presencia permanente. Los víveres llegaban cuando podían. Las camionetas subían por un camino de terracería que se deslavaba con la lluvia, así que era normal quedarnos cortos de comida. Por eso, cuando apareció la cocina de campaña de doña Aurelia, todos la vimos como una bendición. Doña Aurelia era una mujer delgada, de piel curtida y manos firmes. El comandante acordó con ella que preparara comida caliente para la tropa usando lo que mandaran de la zona militar y lo que ella consiguiera en el pueblo. Armó su cocina en una construcción de madera al lado de la cancha, con una estufa de lámina y un horno viejo. Al principio todo era normal. Frijoles, arroz, café aguado, tortillas duras pero comibles. Nosotros salíamos a patrullar, regresábamos empapados de sudor y niebla, comíamos lo que hubiera y dormíamos donde se podía. Lo raro empezó cuando el sol dejaba de alumbrar las cimas y el frío bajaba desde los pinos. La primera noche lo noté estando de guardia. Eran casi las 12:30 cuando me llegó un olor que no olvidaré nunca, pan recién horneado, mezclado con algo dulce que no supe identificar, como miel o piloncillo derretido. Miré el reloj. A esa hora todo debía estar apagado, excepto la guardia. Me asomé hacia la cancha y vi la luz amarilla saliendo por las rendijas de la cocina de doña Aurelia. Dudé unos segundos, luego caminé hacia allá, guiado más por el olor que por la curiosidad. Me pegué a la pared y miré por una tabla mal clavada. Doña Aurelia estaba de espaldas, moviendo algo en una batea enorme, como si estuviera amasando. Sobre la mesa había charolas con piezas de pan alineadas, brillantes. Lo raro fue que no vi los costales de harina que siempre estaban apilados junto a la pared. En su lugar, cerca de la puerta trasera, distinguí 2 bolsas de plástico negro, grandes, amarradas con cinta gris. Estaban hinchadas, como si dentro hubiera algo que no se acomodaba bien. Unos golpes secos sonaron en la puerta de atrás. Doña Aurelia dejó la batea, se limpió las manos y caminó hacia allá. Yo me agaché, buscando un ángulo. Alcancé a verla abrir la puerta y durante un segundo la luz del foco iluminó a la persona que estaba del otro lado. Era un soldado de nuestra propia unidad, pero parecía otra cosa. La cara chupada, la mirada perdida, el uniforme colgando de un cuerpo sin fuerza. Tenía las manos temblorosas. No alcancé a oír todo, pero sí entendí que pedía aunque fuera un pedazo más. Doña Aurelia le entregó una bolsa de papel. Él la abrazó contra el pecho y se perdió en la oscuridad. Regresé al puesto de guardia con el corazón acelerado. Quise convencerme de que era solo un soldado con hambre, que doña Aurelia había horneado algo con lo que pudo conseguir. No dije nada. A la mañana siguiente el olor volvió, más tenue, mezclado con el humo del café. Los compañeros hablaban del pan de doña Aure, que los hacía sentirse llenos con poca comida y les quitaba el cansancio. Uno comentó que desde que lo comía ya no soñaba con las emboscadas. Otro, que se sentía más tranquilo. Las porciones eran grandes, el precio casi simbólico cuando se acababa la dotación oficial y aún así siempre alcanzaba para los que se acercaban a la cocina fuera de horario. Yo no lo probé. Algo me detenía, un rechazo que no supe explicar. Pasaron los días y empecé a notar un patrón.
Cada vez que llegaba un convoy con detenidos, la noche siguiente la cocina se encendía más tarde de lo normal. A algunos asegurados los veíamos subir esposados a un cuarto que improvisamos como celda. No siempre aparecían después en la lista que se mandaba a la región. Se decía que habían sido trasladados antes de hacer el papeleo, que gente de arriba se los llevaba directo. Jamás vimos esos traslados. Una madrugada, patrullando el perímetro, escuché movimiento en la cocina, aunque en teoría ya debía estar cerrada. No eran ollas, sino golpes constantes contra la mesa. Desde la oscuridad, un compañero me dijo que mejor siguiéramos de largo, que había acuerdos que no entendíamos y que el pan no era para todos. Lo dijo con una mezcla de miedo y necesidad que me dejó inquieto hasta el amanecer. La noche que todo se desbordó yo estaba de guardia interior, frente a la puerta que comunicaba la presidencia con la cancha. El viento soplaba fuerte y la mayoría de la tropa dormía. Cerca de las 2, el olor volvió, tan intenso que me hizo doler el estómago. Sentí la boca llena de saliva. No tenía hambre, pero mi cuerpo reaccionó como si llevara días sin probar bocado. Tomé mi fusil y salí hacia la cancha. La luz de la cocina estaba encendida. Esta vez no me quedé en la rendija. Rodeé la construcción, pegué la espalda a la pared y avancé hasta la puerta trasera. Estaba entornada. Desde ahí vi la mesa. Sobre ella había una pieza alargada cubierta con un trapo. Doña Aurelia lo levantó y el aire que salió fue tan pesado que tuve que contener la arcada. No era carne de res ni de cerdo. El color apagado, la piel marcada, la forma reconocible del contorno bajo la tela me dijeron la verdad que no quería admitir. Las bolsas negras, apiladas en la esquina, dejaban ver manchas oscuras en los pliegues del plástico. En el piso, un canal improvisado llevaba el escurrimiento hacia un bote metálico. Doña Aurelia cortaba con precisión, separando la carne y acomodándola en una bandeja. A su lado estaba el subteniente de intendencia, con el uniforme impecable, revisando una libreta como si llevara inventario. Señalaba las bandejas, marcaba cantidades, asentía. No mostraban incomodidad. Era trabajo. En ese momento todo encajó. Los detenidos que ya no aparecían, los compañeros que no dejaban de pedir más pan, la forma en que el comandante hablaba de aprovechar recursos cuando se quejaba de la falta de apoyo. Sentí que el destacamento entero giraba alrededor de esa mesa. Un chasquido de la puerta me delató. El subteniente levantó la vista y me encontró con la mirada. En sus ojos no vi sorpresa, solo la molestia de quien se da cuenta de que un subordinado vio algo que no debía. Salió al patio, cerró la puerta y se acercó hasta quedar frente a mí. No levantó la voz. Me habló de reglamentos, de órdenes que venían de más arriba, de reportes que nunca llegaban a ningún lado. Dijo que allá sabían y que nosotros solo éramos piezas en un tablero que no habíamos puesto. Remató con una frase que se me quedó clavada, que si quería seguir respirando montaña, más valía aprender a no meter la nariz donde no me llamaban. Esa misma semana me transfirieron a otra unidad, supuestamente por rotación rutinaria. A los pocos días nos enteramos por radio de que el destacamento había sido replegado, que el puesto se cerraba y que la presencia del ejército se movería más al norte. Nunca se mencionó la cocina de Doña Aurelia, ni el pan, ni los detenidos que no aparecían en las listas. Han pasado más de 10 años. Dejé el servicio, vivo en una ciudad donde la sierra apenas se ve como una línea lejana. Aún así, cada vez que paso frente a una panadería y el olor a masa horneada sale a la banqueta, siento el estómago apretarse y la piel erizarse. A veces, en la madrugada, cuando todo está en silencio, me despierta ese mismo aroma dulce y cálido que conocí en la sierra. Abro los ojos y por un momento no estoy en mi departamento, sino otra vez en aquel destacamento perdido, con la luz amarilla filtrándose por las tablas y las bolsas negras apiladas en un rincón. Me pregunto cuántos lugares como ese seguirán escondidos entre montañas que casi nadie ve,
con cocinas que solo trabajan cuando el reloj marca la hora en que cualquier cristiano debería estar dormido. Y me pregunto, sobre todo, ¿cuántos de nosotros seguimos cargando por dentro el sabor de algo que jamás debimos probar, aunque nunca hayamos llevado un pan a la boca? El puente sin regreso. Nunca me gustaron los relatos de campamento, esas historias que se cuentan para espantar reclutas mientras limpian el fusil. En la Sedena uno aprende a confiar en lo que entra por la mira, no en leyendas. Al menos eso creía hasta aquella operación en la Sierra de Guerrero, en 2014, cuando nos mandaron a vigilar un puente del que nadie quería hablar demasiado. Era cabo de infantería en un batallón de Iguala. Llevábamos meses entre cerros y brechas buscando campamentos de un grupo que mandaba en la región. Veníamos con sueño atrasado y muertos frescos en la cabeza. Cuando el capitán reunió a la sección y dijo que montaríamos un puesto en un paso estratégico de la sierra, sonó como cualquier otra orden. El informe hablaba de un puente metálico sobre un río angosto en una cañada perdida. Por ahí bajaban camionetas con droga y combustible robado de madrugada. Una patrulla estatal había intentado instalarse semanas antes, regresaron a medianoche, alterados, negándose a volver. El comandante de zona decidió que nosotros sí lo haríamos. Salimos una tarde nublada en 2 Cheyenne verdes, 8 elementos y el capitán. El camino se fue angostando hasta ser piedra suelta entre pinos retorcidos. Pasamos por un par de casas, la gente nos miró de lejos y cerró puertas. En un punto, el guía civil que llevábamos en la caja golpeó la lámina y pidió que nos detuviéramos. «Hasta aquí llegan las trocas», dijo. «De aquí es a pie». En cuanto bajamos con el equipo, el hombre dio media vuelta. Solo alcanzó a decir que ese puente no es para andar de noche y se perdió entre los árboles. Cargábamos chaleco, casco, fusil y mochila. La brecha se convirtió en vereda y luego en simple trazo entre matorrales. Después de casi una hora caminando, el sonido del río empezó a colarse entre los troncos. Cuando vimos el puente, entendí por qué nadie lo había volado. Era una estructura de acero viejo clavada entre 2 paredes de roca, tan estrecha que solo podía pasar un vehículo a la vez. Abajo, el río se retorcía entre piedras oscuras. En ambas entradas había veladoras apagadas, cera derretida, listones atados a las barandales, fotos plastificadas con rostros de niños, parejas, ancianos. Más que paso vehicular, parecía altar largo de lado a lado. El capitán ordenó asegurar el perímetro. 2 se quedaron de nuestro lado, otros 2 cruzaron. Mis compañeros y yo nos instalamos junto a la boca del puente, donde quedaban los restos quemados de una caseta. Levantamos un parapeto con sacos viejos y preparamos el punto de observación. Desde ahí podíamos cubrir la entrada y parte de la cañada. El sol cayó detrás de los cerros. El cielo se oscureció rápido y el frío se metió entre las placas del chaleco. Revisamos frecuencias, establecimos palabra de seguridad y nos repartimos turnos. La rutina era la de siempre, pero había una presión en el ambiente, algo que te obligaba a voltear a cada rato hacia el centro del puente, como si alguien estuviera parado ahí. La primera cosa extraña la noté en el cambio de guardia. Me tocó cruzar para relevar a un compañero del otro lado. El metal vibraba apenas con cada paso y el barandal estaba helado. A mitad del cruce, el murmullo del río se apagó. No bajó de volumen, desapareció. Quedaron solo mis botas sobre las láminas y la respiración dentro del casco. Miré hacia abajo, el agua seguía golpeando las rocas, pero mis oídos ya no registraban nada. En cuanto puse un pie del otro lado, el ruido regresó de golpe. Sentí una presión en la nuca, como si alguien se hubiera acercado demasiado sin hacer sombra. No dije nada. En operaciones largas todos cargan con algo, nadie quiere ser el que ve cosas. Ya de noche, el capitán ordenó apagar luces.
Solo quedó la luna filtrándose entre las ramas y el brillo verdoso del visor nocturno. Yo me quedé en la entrada del puente, tirado tras el parapeto, con la vista fija en la vereda que bajaba desde la loma. En algún momento el cansancio me aflojó los párpados, hasta que un ruido me puso de pie. Escuché pisadas sobre el metal. Pasos lentos, calculados, como si alguien tanteara cada placa antes de apoyarse con todo el peso. Avancé unos centímetros, pegué el ojo al visor y apunté hacia la mitad del puente. No vi nada. Solo la estructura, fría, inmóvil. Los pasos seguían, más cerca. Llamé por radio al soldado del otro extremo. Respondió desde su posición, asegurando que no se había movido. Su voz se mezcló con otro detalle que me heló. Por la radio se colaba el sonido del río con claridad, pero allí, a pocos metros del agua, yo no escuchaba nada más que mi propio aire. Los pasos se detuvieron justo frente a mí, a la altura donde debería haber estado la mira de mi fusil. Disparar sin visualizar blanco estaba prohibido. Me quedé inmóvil, con el dedo tenso, mientras algo invisible parecía observarme desde el centro de la estructura. La sensación duró lo suficiente para que empezaran a temblarme los hombros. De pronto, al otro extremo apareció una silueta. Un hombre sin casco, de uniforme viejo, el modelo que ya no usábamos. Llevaba un arma colgada al pecho y se paró donde comenzaba el puente. No pude ver su cara, solo distinguí que me miraba. El visor no marcó calor en su cuerpo. Levantó la mano, señaló hacia mí y luego hacia el río. En la radio nadie reportó nada inusual. Del otro lado, mi compañero juraba seguir en su lugar. Aparté el ojo del visor para restregarlo. Cuando volví a mirar, la figura ya no estaba. Los pasos se habían apagado. Quedó solo el metal inmóvil, como si nada hubiera ocurrido. Al amanecer conté lo sucedido a uno de los soldados de mi posición. No se burló. Dijo que la noche anterior alguien había caminado hasta donde él estaba, deteniéndose a un costado, respirando pesado, y que al encender la linterna no encontró a nadie. Preferimos no decirle nada al capitán. Durante el día hicimos un hallazgo que empeoró todo. Debajo de una roca junto a la entrada encontramos varias placas de identificación enterradas a medias, cubiertas de tierra y óxido. Ninguna era de nuestro batallón. Eran de otras unidades, con fechas de distintos años. El capitán ordenó guardarlas en una bolsa y no volver a mencionarlas. Aún así, cada uno se quedó viendo su propio número colgado en el pecho, como midiendo qué tan profundo podría quedar enterrado. La segunda noche fue peor. El sueño acumulado nos volvía torpes. Cerca de las 3 de la mañana escuché por la radio la voz agitada de un elemento del otro lado, diciendo que veía movimiento río arriba. El capitán pidió mantener la calma y verificar. Me incorporé para cubrir con fuego si era necesario. Entonces lo vi. En medio del puente, a unos metros de mi posición, estaba parado mi hermano menor. No llevaba uniforme, sino la misma playera con la que lo enterramos años antes, después de un accidente en carretera. El visor nocturno lo marcaba con contornos claros, sin el brillo del calor humano. Conocía la forma de sus hombros, la manera en que cargaba el peso sobre una pierna. Me miraba en silencio, como la última vez que lo vi en la funeraria. Las manos se me aflojaron y el fusil bajó unos centímetros. Todo lo que había empujado al fondo durante años quiso salir de golpe. Pensé en caminar hacia él, en cruzar esa franja de metal que separaba mi puesto de su figura. Solo eran unos pasos. Podía, de algún modo absurdo, arreglar algo de lo que había quedado pendiente. El entrenamiento me jaló de regreso. Recordé las placas que habíamos encontrado, las fotos pegadas en las barandales, las veladoras consumidas. Ese lugar no traía de regreso a nadie, coleccionaba a los que se atrevían a creerlo.
Clavé las rodillas en la tierra, apreté los dientes y me obligué a subir el fusil hasta que el punto de mira quedó a la altura del pecho de aquella figura. No sé cuánto tiempo pasamos mirándonos. En algún momento escuché por la radio que el movimiento río arriba había desaparecido y que todo seguía sin novedad. Cuando parpadeé, el puente estaba vacío. El río siguió mudo ante mis oídos, aunque en el canal de comunicación se colaba su murmullo como fondo constante. Al amanecer, uno de los soldados no respondió al pase de lista. Había estado del lado contrario, vigilando la vereda entre los árboles. Sus cosas seguían ahí: mochila, fusil, casco, chaleco. Solo faltaba él. Buscamos durante horas, primero cerca del puente, luego cerro arriba. No había rastro de pelea ni huellas que bajaran hacia el agua. Desapareció como si se hubiera disuelto en el aire frío de la cañada. El reporte oficial habló de deserción, de posible fuga para unirse al grupo que teníamos semanas combatiendo. A nadie le convenía admitir que un elemento se había perdido en un punto que ya tenía fama de tragarse gente. De las placas enterradas, de las figuras en la noche, del silencio imposible del río, nada quedó escrito. A mí me tomó años aceptar que lo de aquel puente no fue solo cansancio. He estado en otros lugares pesados, he sentido la mirada de hombres armados desde lo alto de una loma, he escuchado sonidos que no se olvidan. Lo de ese punto en la sierra era distinto. No era un enemigo de carne y sangre. Era algo que se alimentaba de lo que uno cargaba por dentro y sabía exactamente qué mostrar para hacerte cruzar. Hoy ya no estoy en servicio. Sigo viviendo cerca de cerros y ríos, pero evito, siempre que puedo, cualquier camino que tenga un puente viejo en mitad de la nada. A veces, cuando apago la luz y todo queda en silencio, me parece escuchar metal vibrando bajo pasos que ya no pertenecen a nadie. Entonces recuerdo la mirada de mi hermano en medio de la oscuridad y sé que, esa noche en Guerrero, no fuimos los únicos disputándonos ese tramo de montaña. La torre del destacamento. Me llamo Daniel y durante 12 años serví en La Serena como infante de línea. Pasé por zonas que pocos quieren recordar, pero de todas las cosas que viví en la sierra, hay una noche que todavía me despierta empapado en sudor. No fue un enfrentamiento, no fueron disparos ni explosiones. Fue una guardia de rutina en una torre vieja, perdida entre montañas, donde entendí que hay órdenes que se cumplen, pero nunca se terminan de procesar. Era 2012 y nos tocó relevar a un pequeño destacamento en la Sierra Norte de Puebla. La orden era simple: tomar control de una antigua torre de vigilancia conocida como San Gabriel, asegurarla y reportar si había rastro de actividades ilícitas. En el papel todo sonaba normal. En la práctica, desde el pueblo base ya se sentía algo raro. Los civiles evitaban mirarnos a los ojos cuando preguntábamos por el camino, y los pocos que abrían la boca solo decían que allá arriba nadie se quedaba completo. Subimos en una Cheyenne del ejército hasta donde la brecha lo permitió. De ahí, continuamos a pie. Éramos 7, el teniente Morales, el sargento Zúñiga, el cabo Luna, radio operador, el soldado Reyes, el soldado Ortega, el recluta Méndez y yo. El aire se volvía más frío conforme ganábamos altura y el bosque se cerraba en torno al sendero, con pinos altos que apenas dejaban pasar algo de luz. Yo iba concentrado en el peso del chaleco, en el fusil bien asegurado, en el ritmo de la respiración, tratando de ignorar el nudo que traía en el estómago sin motivo aparente. Cuando por fin la vimos, la torre de San Gabriel no parecía una simple construcción militar. Era un bloque de piedra vieja, con una antena oxidada en la parte superior y pequeñas ventanas con barrotes en varios niveles. A un lado, una estructura baja se adentraba en la ladera, como si hubieran excavado en la montaña para ampliar el lugar. La puerta principal tenía una cadena gruesa con un candado reciente. No cuadraba, según el informe,
el sitio estaba bajo resguardo federal desde hacía años. Sin embargo, la maleza frente a la entrada estaba pisoteada, como si alguien hubiera ido y venido muchas veces. El teniente dio la orden y el sargento cortó la cadena con una cizalla que traíamos en el equipo. El sonido del metal reventándose se perdió en el viento, pero a mí me pareció más fuerte de lo normal. Empujamos la hoja de acero y un olor denso nos golpeó al instante. Humedad vieja, polvo, madera arruinada y algo más, una nota agria difícil de identificar, como alimento olvidado demasiado tiempo en la sombra. Entramos en formación, revisando habitación por habitación. El acceso principal daba a un pasillo con paredes gruesas, marcadas por grafitis recientes y otros símbolos más viejos que apenas se distinguían bajo la suciedad. En algunos puntos, manchones oscuros se extendían desde el suelo hasta media pared, como si alguien hubiera limpiado a la carrera algo que no quería dejar a la vista. Avanzamos con linternas montadas en los fusiles, iluminando rincones y techos bajos. No había mobiliario moderno, solo mesas metálicas oxidadas, sillas volteadas y documentos húmedos deshechos en el piso. Lo que más me inquietó no fue la antigüedad del lugar, sino los indicios de que no estaba tan abandonado como decían. En un cuarto lateral encontramos una botella de agua a medio consumir, aún con gotas en las paredes internas del plástico. En otro, un paquete de galletas abierto, con migajas frescas en el suelo. Sobre una mesa, una libreta pequeña con fechas recientes y anotaciones torcidas, casi ilegibles, como si alguien hubiera escrito temblando. No pude evitar pensar en quién había estado ahí y por qué no había rastro de esa persona. Hacia el fondo del pasillo, una escalera descendía a un nivel inferior. No figuraba en el croquis que nos habían dado. El aire que subía desde abajo era todavía más frío y llevaba un olor agrio, pesado, que se pegaba en la garganta. Morales decidió que primero aseguraríamos la planta superior y luego bajaríamos todos juntos al sótano. Revisamos los cuartos de arriba, donde alguna vez funcionaron oficinas y dormitorios. Los colchones estaban destruidos, la pintura se caía a pedazos, pero de nuevo había detalles recientes, colillas con filtro moderno, un encendedor funcionando, un par de latas vacías de refresco que no presentaban óxido. Cuando al fin descendimos al nivel inferior, comprendimos por qué algunos soldados veteranos hablaban de San Gabriel con tanta seriedad. Aquello no era solo una torre de vigilancia. Era una pequeña prisión enterrada en la montaña. 5 celdas se alineaban a cada lado de un pasillo estrecho. Las puertas eran de acero pesado, con mirillas diminutas y cerrojos que todavía funcionaban. En la primera celda encontramos una cobija tirada en un rincón, húmeda y sucia, pero acomodada de una forma que sugería uso reciente. En la segunda, un plato metálico con restos pegados de frijol seco y un trozo de tortilla mordida. El tiempo que había pasado desde que alguien comió ahí no era mucho, al menos no lo suficiente como para estar en completo estado de descomposición. En la tercera celda, las paredes tenían marcas profundas, como hechas con uñas o con algo filoso, en trazos desesperados hacia la puerta. Miré a Luna y vi que tragaba saliva. Nadie dijo nada. En la quinta, que estaba un poco apartada, la puerta se encontraba entreabierta. La linterna del teniente iluminó el interior y nos quedamos inmóviles. Había un colchón viejo en el suelo, aplastado por el uso, y frente a él, pegado a la pared, un pequeño altar improvisado, velas consumidas hasta la base, fotografías en blanco y negro de hombres con uniforme antiguo, algunos de rostro serio, otros mirando a otro lado, como si hubieran sido captados sin saberlo. Entre las fotos, una insignia metálica corroída y un cuaderno totalmente empapado, imposible de leer. Morales ordenó asegurar el lugar y establecer la posición por esa noche. Bloqueamos la entrada principal por dentro con una mesa y cadenas de repuesto, cerramos las celdas y dejamos solo la quinta sin candado, más por respeto a lo que fuera que hubiera ahí que por descuido. El plan de guardia se organizó en parejas. A mí me tocó el primer turno con Luna, de las 10 a la medianoche, en el pasillo central de la planta baja, cerca de la escalera.
Al principio todo fue rutina, revisar que la puerta siguiera asegurada, reportar por radio al puesto de mando, hacer rondas cortas. La señal entraba y salía, con ruido de fondo, pero se alcanzaba a entender la voz del operador en la base. A eso de las 11:30, el ruido cambió. Ya no era estática normal. Comenzaron a colarse sonidos de fondo, como pasos muy lejanos sobre una superficie metálica, acompasados, lentos, que no correspondían con nadie dentro de la torre. Luna levantó la vista, y en ese momento la radio quedó muda, como si alguien hubiera presionado un interruptor invisible. Relevamos a la siguiente pareja y nos fuimos a descansar a un cuarto de la planta alta, donde habíamos acomodado los petates. No sé cuánto tiempo dormí, solo recuerdo despertar de golpe, con la sensación física de que alguien caminaba sobre mí. Abrí los ojos y escuché algo que no era viento, ni ramas, ni lluvia. Eran pasos ascendiendo por la escalera que llevaba al nivel superior, justo donde estábamos nosotros. No eran apresurados ni torpes. Eran firmes, calculados, de alguien que sabe que cada movimiento va a ser escuchado. Me incorporé y vi que Zúñiga también estaba despierto, con la mano en el fusil. Nadie más parecía haber notado nada. El sonido venía justo del pasillo. Me asomé con la linterna y no vi a nadie, pero los pasos seguían, como si subieran más, hacia un piso que la torre no tenía. La luz falló unos segundos y regresó. El teniente salió del cuarto, con el chaleco puesto a medias, y nos ordenó bajar a verificar, aunque la cara le delataba que preferiría no hacerlo. Fuimos 3, Morales, Luna y yo. Bajamos por la escalera principal y notamos que la mesa con la que habíamos asegurado la entrada estaba corrida. La cadena que habíamos utilizado como refuerzo ya no estaba donde la dejamos. La puerta, aún así, seguía cerrada, sin rastro de haber sido forzada desde el exterior. El frío en la planta baja era distinto al de hacía unas horas, más agresivo, con un olor penetrante que recordaba a carne guardada mucho más allá de lo razonable. El teniente decidió que revisáramos de nuevo las celdas, aunque ya lo hubiéramos hecho. La linterna iluminó una por una hasta llegar a la quinta. La puerta estaba completamente abierta. Dentro, el colchón seguía en el mismo lugar, pero alguien había colocado sobre el altar un plato metálico limpio, con una porción de frijol todavía húmeda y un trozo de tortilla que despedía un ligero vapor, como si acabara de ser servido. No había fogón, ni brasas, ni nada que explicara cómo había llegado eso ahí. Mis manos comenzaron a sudar dentro de los guantes. Luna respiraba entrecortado detrás de mí. En ese momento, arriba, se escuchó claramente el arrastre de algo pesado, seguido del golpe seco de un mueble contra el suelo. Después, otro detalle imposible de confundir, el sonido de nuestra propia mesa volviendo a ser colocada frente a la puerta de entrada, como si alguien, desde dentro, estuviera cerrándonos de nuevo. Morales intentó comunicarse por radio, pero solo obtuvo ruido. El pasillo pareció encogerse, como si las paredes se acercaran unos centímetros. Salimos de la quinta celda casi corriendo. En la escalera que subía al pasillo principal, los pasos volvieron, ahora descendiendo hacia nosotros, igual de firmes, igual de lentos. Apuntamos las linternas. No se veía nada, pero el sonido estaba ahí, uno detrás de otro, y el eco hacía difícil calcular la distancia. Sentí, en cierto momento, como si algo pasara entre nosotros, invisible, empujando el aire a su paso, helando la piel a través del uniforme. Ni siquiera fui capaz de jalar el gatillo. No sé quién tuvo la idea de forzar una de las ventanas de la planta baja. Creo que fui yo, pero en ese momento mi mente solo se enfocó en salir. Entre todos golpeamos el marco con las culatas hasta doblarlo lo suficiente para pasar. Fui el primero en lanzarme al exterior. El cristal me abrió la pierna a la altura del muslo, el dolor fue inmediato, pero la necesidad de alejarme de esa estructura era más fuerte. Uno por uno salieron los demás. Cuando Morales quedó fuera,
Los pasos se detuvieron de golpe, como si lo que fuera que subía y bajaba la torre hubiera llegado al lugar que buscaba. Descendimos la ladera a trompicones, con el rifle colgando, la linterna pegando contra el pecho y la herida ardiendo. Solo cuando vimos las luces lejanas del pueblo nos detuvimos. Nadie habló. No era miedo de niños, era otra cosa, vergüenza de aceptar que una construcción vieja nos había quebrado más que cualquier enfrentamiento real. Al amanecer, regresamos con un grupo mayor y un oficial superior. Querían verificar el sitio, hacer un informe formal, documentar cualquier rastro. La escena que encontramos fue otra. La puerta principal estaba sellada con tablas gruesas, clavadas desde fuera, con un letrero oxidado que indicaba propiedad federal y fecha de aseguramiento de años atrás. No había señal de la cadena cortada, ni de la ventana rota, ni de nuestros golpes en el marco. Por dentro, el polvo se acumulaba parejo en el piso, como si nadie hubiera caminado ahí en mucho tiempo. Lo único que no encajaba estaba en la tierra frente a la entrada, varias marcas de pies descalzos, pequeños, girando en círculos, y junto a ellos, huellas profundas de botas militares que entraban y salían hacia la torre, superpuestas tantas veces que resultaba imposible contar cuántas personas las habían hecho. El oficial ordenó tomar fotos, hizo unas llamadas y luego solo dijo que San Gabriel quedaba fuera de nuestra responsabilidad. Que no habría reporte detallado de esa noche. Que había cosas de las que era mejor no dejar constancia escrita. Dejé el servicio años después, pero hay una cosa que nunca cambió. Algunas madrugadas, cuando el silencio de la ciudad se vuelve demasiado pesado, vuelvo a escuchar esos pasos lentos en la escalera, subiendo y bajando, como si todavía estuviera ahí, en la torre enterrada en la montaña, esperando a que alguien vuelva a cerrar la puerta desde dentro. La mina maldita. No sé si lo que voy a contar fue una alucinación colectiva, algo que nos hizo la mente por tantos años de servicio, o si de verdad hay lugares en la sierra donde el tiempo se queda atorado y obliga a los vivos a ver una y otra vez lo que pasó. Solo sé que desde aquella operación dejé de dormir completo y cada explosión en la televisión me regresa a esa noche. En 2011 yo era cabo de infantería en un batallón con base en el sur de Chihuahua. Llevaba ya varios operativos contra siembra ilegal y grupos armados en la sierra, creía haber visto casi todo. Un mediodía nos formaron en el patio y el capitán nos leyó la orden, despliegue a una comunidad minera en la sierra de Durango, límite con Sinaloa. El argumento oficial era restablecer el orden después de un enfrentamiento entre grupos delictivos que había dejado varios muertos y familias desplazadas. Nada fuera de lo normal, al menos en el papel. Salimos en 3 vehículos, 2 camionetas tipo Cheyenne con lona y un Sandcat al frente. El camino se fue angostando hasta convertirse en una vereda de terracería colgada en la montaña. Conforme subíamos, el paisaje familiar de pino se volvió más seco, más áspero. Los pocos ranchos que veíamos estaban abandonados, puertas abiertas, ropa tirada en los patios, platos sobre las mesas como si la gente se hubiera levantado a mitad de la comida y nunca regresara. Nadie dijo nada, pero todos lo vimos. Eso no era normal ni para una zona caliente. Llegamos al pueblo al atardecer. En los mapas se llamaba San Lorenzo de la Cumbre, aunque los pocos letreros que quedaban ya no tenían letras legibles. La plaza estaba vacía, la iglesia con las hojas de metal de la puerta ladeadas, algunas casas con cortinas moviéndose por el aire y ninguna persona a la vista. Solo vimos perros flacos husmeando bolsas y un balón desinflado en medio de la cancha. Nos instalamos en la escuela primaria, un edificio de 2 aulas junto a la clínica rural, también abandonada. Éramos 15 elementos para controlar una comunidad que parecía fantasma. Mientras asegurábamos el perímetro, noté algo que a nadie pareció importarle. En una esquina de la plaza, frente al edificio de la mina, quedaban restos de una barricada improvisada, llantas quemadas y pedazos de madera con clavos. En la pared,
debajo de una capa apresurada de pintura, se alcanzaban a ver letras borradas, como un mensaje que alguien se apresuró a tapar. A un lado, en el suelo, encontré una mochila infantil con un cuaderno dentro. En la portada, un nombre escrito con letra de niño y, abajo, una fecha de hacía apenas 2 semanas. La primera noche me tocó guardia de medianoche a 2 de la mañana en la azotea de la escuela. El generador hacía un zumbido constante y el foco del patio alumbraba lo justo para ver las sombras de las camionetas estacionadas. Más allá, solo la sierra y un cielo llenísimo de estrellas. Siempre me había gustado esa calma, pero esa vez la quietud tenía algo distinto, una tensión que se sentía en la piel, como antes de una tormenta. A la 1:10, sin previo aviso, empezó. Se escuchó de golpe el rugido de motores subiendo por la brecha, varias camionetas al mismo tiempo, después gritos lejanos que no alcanzaba a entender y enseguida la ráfaga inconfundible de armas automáticas bajando por el cañón. Los disparos rebotaban en las laderas y llegaban hasta nosotros como si estuvieran a unos metros. Grité alerta, medio pelotón salió con chaleco y casco, apuntando hacia la entrada del pueblo. El capitán subió corriendo a la azotea pidiendo situación. Solo pude decirle de dónde venía el ruido. No se veía nada, ni luces, ni reflejos, ni polvo levantado en la brecha. Solo la noche y el eco, que tardó una eternidad en apagarse. Cuando todo quedó en silencio, nadie se movió un rato. Bajamos al patio con la orden de revisar los alrededores. Caminamos hasta la entrada del pueblo. La brecha estaba intacta, sin huellas recientes de llantas, sin casquillos, sin marcas en las bardas. El capitán ordenó regresar, dijo que tal vez el sonido venía de un cañón cercano, que en la sierra el ruido se engaña, que no nos obsesionáramos. Aún así, mientras volvíamos a la escuela, no pude quitarme de la cabeza que en medio de aquel eco había escuchado algo más, como llanto de mujer mezclado con los disparos. Al día siguiente, mientras montábamos un pequeño retén en la salida hacia la mina, apareció el único habitante que vi en todo el operativo. Un anciano flaquísimo, camisa de manta y sombrero viejo, bajó por la vereda con un costal al hombro. Al verlo, el sargento le pidió identificarse y el viejo solo alzó la mirada un instante, sin detenerse. Alcancé a leer en su credencial que se apellidaba Galindo. Dijo que venía de un ranchito más arriba, que todos se habían ido menos él porque no tenía a dónde. Antes de irse, se quedó viendo la escuela, la plaza, los vehículos, y soltó una frase que me dejó helado: llegaron tarde, soldado, los que hicieron la limpieza ya estuvieron aquí y vuelven todas las noches. Esa tarde llegó una camioneta blanca con logotipo de la compañía minera. Bajó un ingeniero joven con chaleco y casco impecables. Se presentó con el capitán, habló de reactivar operaciones, de garantizar la seguridad del personal, de limpiar la imagen de la empresa después de lo ocurrido. Nunca dijo qué había ocurrido exactamente. Solo mencionó incidentes lamentables, como si hablara de un derrumbe menor. Se notaba que ya conocía al capitán de antes. Nos ordenaron patrullar la zona de la mina y mantener presencia en el pueblo mientras ellos acondicionaban sus instalaciones. La segunda noche me tocó guardia de 2 a 4. El generador se apagó por un rato y la escuela quedó en penumbras. El cielo seguía claro, pero la sierra alrededor parecía más oscura que el día anterior. Estaba en la azotea con mi fusil listo cuando, a las 2:15, los motores regresaron. Esta vez, el ruido venía claramente por la brecha de la entrada. Me tiré pecho tierra y levanté el arma hacia ese punto. A través de la mira nocturna vi luces acercándose, faros que iluminaban polvo, siluetas de camionetas avanzando. Podía escuchar las voces, hombres gritando órdenes, otros pidiendo auxilio. De pronto, los faros se apagaron, pero las siluetas siguieron moviéndose en verde dentro del visor. Vi a varios armados bajando de las unidades y rodeando la plaza. En la pantalla verde se distinguían cascos, chalecos, rifles. Detrás, sombras más pequeñas corriendo hacia la iglesia, tropezando,
cayendo. No pensé, jalé el disparador hacia uno de los que se dirigían a la escuela. El estampido me reventó los oídos y todo el pelotón se levantó sobresaltado. Cuando quité el ojo de la mira, en la entrada del pueblo no había nada. Ni faros, ni hombres, ni camionetas. Solo la brecha, quieta. El capitán subió furioso, preguntando contra quién había disparado. No supe qué responderle sin parecer loco. Bajamos de nuevo a revisar. En la barda de la plaza, a la altura donde yo había apuntado, encontramos los impactos recientes, pedazos de adobe caídos, polvo aún flotando. Camino a la escuela, algo llamó mi atención en el piso, junto al balón desinflado. Era una chancla de niña, de esas de plástico con flores, cubierta de tierra seca como si llevara meses allí, pero la huella que dejaba al moverla era fresca. A la mañana siguiente, el ingeniero de la empresa insistió en acelerar la operación. Trajeron más personal, camionetas con logotipos, cajas de materiales. Nosotros nos volvimos parte del paisaje, parados en la entrada, patrullando la brecha, observando. El anciano Galindo ya no volvió a pasar. El capitán recibió una llamada por radio satelital, habló en corto, cambió el rostro. Después nos reunió. Esa noche escoltaríamos un convoy de la compañía desde la mina hasta la salida de la sierra. Aprovecharían para sacar equipo valioso y archivos antes de que llegara una comisión de inspección del gobierno estatal. Caía la noche cuando nos formamos con las camionetas de la empresa detrás del Sandcat. El aire estaba pesado, cargado de electricidad, pero no había nube alguna. Avanzamos en silencio, solo el cascabeleo del motor y el rechinido de las piedras. Pasamos frente a la plaza. Al mirar hacia la escuela, por un instante vi todas las aulas iluminadas desde dentro, como cuando hay festival, sombras de gente moviéndose, figuras de niños corriendo por el patio. Parpadeé y todo estaba otra vez oscuro, solo el foco amarillento del patio prendido a medias. Al tomar la curva de salida escuchamos, por tercera vez, los motores que subían. Pero ahora venían de frente. Las camionetas que escoltábamos se detuvieron en seco, el Sandcat también. En el radio del vehículo empezó a escucharse estática mezclada con voces distorsionadas, órdenes antiguas, gritos que no alcanzábamos a entender del todo. El capitán intentó comunicarse con base, no entraba nada. Frente a nosotros, sobre la misma brecha, empezaron a aparecer luces que no iluminaban el terreno, solo flotaban como si estuvieran muy lejos y al mismo tiempo encima. Nunca voy a olvidar lo que vi enseguida. A unos metros, sobre la vereda, se materializó una escena como de video mal grabado, saltones los movimientos, intermitentes las figuras. Eran camionetas sin logotipos, hombres con pasamontañas bajando a empujones a varias familias. Reconocí al anciano Galindo de rodillas, con las manos en la nuca, la camisa pegada al cuerpo por el sudor. Una mujer cargaba a una niña que lloraba sin sonido, solo se veía la cara desencajada. Los sujetos armados les gritaban que esa tierra ya tenía dueño, que se largaran, que esto era ejemplo para los demás. Quise bajar del vehículo, intervenir, correr hacia ellos. Mi cuerpo no reaccionaba. Sentía las manos aferradas al fusil, pero las piernas estaban clavadas al piso del Sandcat. Volteé a ver a mis compañeros, todos miraban lo mismo, con los ojos muy abiertos, mandíbulas apretadas. Nadie disparaba. Uno de los hombres enmascarados se volteó hacia nosotros y, por un segundo, la imagen se aclaró. Cuando vi su uniforme, no era un sicario. Era un soldado, casco, chaleco, arma institucional. El parche del brazo era de nuestro propio batallón, pero más viejo, con el diseño anterior. Llevaba la misma placa que yo había usado años atrás. En ese momento, la niña levantó la mirada hacia nuestras camionetas, como si pudiera vernos más allá de esa especie de cortina que separaba las escenas. Alcé el fusil por puro instinto. La imagen se descompuso, se estiró como tela mojada, luego todo se vino abajo.
Se apagaron las luces, se desvanecieron los hombres, el llanto, las familias, quedando otra vez solo la brecha, la sierra y el silencio. Entonces sí empezaron los disparos, pero eran nuestros. Alguien, en el vehículo de atrás, se descontroló y soltó ráfagas al frente. Otro respondió creyendo que nos estaban atacando. Por unos segundos, nos tiramos entre nosotros en medio de la confusión. El capitán logró detener el fuego a gritos. Contamos bajas, un soldado herido gravemente, otro con impacto en el chaleco, un neumático destrozado de una camioneta de la empresa. El informe oficial que se redactó después hablaba de un accidente en condiciones de baja visibilidad durante un enfrentamiento con presuntos delincuentes. Nunca mencionó que no encontramos casquillos ajenos, ni cuerpos, ni rastros de otro grupo. La comisión estatal llegó 2 días después. La empresa anunció que pausaría el proyecto por falta de condiciones. Nos retiraron de la zona en menos de una semana. San Lorenzo de la Cumbre dejó de aparecer en los reportes como si nunca hubiera existido. Al pasar por la plaza rumbo a la salida, miré por última vez la escuela. En el barandal que daba a la cancha, colgaba la misma mochila infantil que había encontrado el primer día, solo que ahora estaba cerrada, limpia, como si alguien la hubiera acomodado allí para que yo la viera. Han pasado más de 10 años. Ya no estoy en activo. Vivo en una ciudad donde casi nadie mira al cielo. Cada vez que escucho en las noticias de conflictos por proyectos mineros en la sierra, me recorre el mismo frío que aquella noche en el Sandcat. A veces, al apagar la luz, vuelvo a escuchar motores subiendo por una brecha que ya no conozco y gritos que rebotan en montañas sin nombre. No sé si lo que vimos fue un castigo, una advertencia o solo la memoria misma de la tierra obligándonos a presenciar lo que otros quisieron borrar. Lo único que sé es que, desde entonces, en mi cabeza la sierra nunca volvió a quedarse en silencio. Aliento negro. No recuerdo el crepitar de los pinos ni el olor a resina aquella madrugada de junio de 2018, solo el silbido seco del viento al chocar contra el risco y la orden cortante que me obligó a entrar. Éramos 3, pero al cabo de unos minutos en la grieta supe que la aritmética militar no servía allí abajo. El capitán Murillo lideraba el destacamento, detrás de él iba el cabo Ortega y, por último, yo, un simple teniente con 8 campañas en la Sierra del Ánima, suficiente experiencia para conocer el sabor metálico del miedo, pero no para dominarlo. El acceso era apenas una ranura entre 2 coladas de basalto. Según inteligencia, la caverna ocultaba un alijo de fusiles de asalto que un cártel llevaba meses trasegando por rutas de contrabando. Desde la entrada la noche se veía nítida, pero 2 metros dentro la linterna devolvía solo un círculo tacaño de luz. El aire, cargado de moho, pareció pegarse a los pulmones como una tela mojada. Aún podíamos oír la radio del puesto avanzado zumbando en la frecuencia de rutina, pero la señal se debilitaba con cada paso, como si la piedra chupara toda vibración viva. Avanzamos en fila india. Bajo las botas rechinaron casquillos vacíos y fragmentos de madera. De pronto el capitán elevó el puño. Nos detuvimos. Un clic minúsculo cortó el silencio y, al bajar la vista, entendí un alambre de cobre, casi invisible, tensado a la altura de los tobillos. Ortega se agachó para desactivar la trampa. Cuando rozó el hilo, el suelo a nuestra izquierda estrujó un gemido hueco y liberó una nube acre de pólvora húmeda. El artefacto no detonó completamente, pero el estallido parcial ensordeció el pasillo. Sentí como la onda de presión lubricó mis oídos y me dejó un pitido agudo que persistiría horas. Recuperada la compostura, tratamos de retroceder. El capitán se volvió para ordenar la salida. Entonces lo vimos. Donde antes quedaba un resquicio de penumbra y la silueta del cielo, ahora solo había un tampón de tierra y piedras frescas, como si una mano gigante hubiera apisonado la boca de la cueva.
Nadie dentro de la unidad llevaba explosivos suficientes para abrir esa muralla improvisada. Intentamos contactar al exterior, pero la radio devolvía ruido blanco salpicado de fragmentos de voz. Entre ellos, juraría que reconocí la mía. No lo comenté. Comprendimos que la prioridad era oxígeno. El cañón se estrechaba y ascendía en espiral, así que avanzamos con la esperanza de encontrar una chimenea natural. A cada treintena de pasos hallábamos nuevas trampas, anzuelos colgantes, jeringas oxidadas incrustadas en rendijas, tablillas con clavos invertidos bañadas de excremento. El capitán, curtido pero no supersticioso, mascullaba cifras de presión y tiempos de supervivencia. Sin embargo, a mí me inquietaban otros cálculos. Las huellas en el polvo no correspondían a botas ni a zapatos rurales, sino a algo más pequeño, casi infantil, con falanges alargadas como los huesos secos de los cabritos que encontrábamos a veces en los despeñaderos. Pasada la primera hora el aire empezó a escasear. Cada inhalación dolía como tragar vidrio molido. En un recodo hallamos un saliente que se abría a una sala más amplia, coronada por estalactitas quebradizas. Allí, decenas de velas consumidas cubrían el suelo, alineadas en círculos concéntricos. En el centro, un maniquí de entrenamiento, de los que usamos para primeros auxilios, yacía sentado, enfundado en un uniforme naval viejo. De su tórax de goma pendía una medalla religiosa invertida. El rostro, maquillado con carbón, imitaba una mueca de dolor. Alrededor, grafitis indescifrables arañaban la roca, siluetas humanas con bocas enormes y ojos vacíos. Sentí que el pulso se me iba al estómago. El capitán ordenó registrar. Ortega se inclinó para inspeccionar la marioneta. Cuando la tocó, una exhalación tibia brotó del maniquí como si hubiera contenido aire vivo durante años. No duró más de un segundo, pero nos heló los huesos. Seguimos el único túnel disponible. A cada tranco, la humedad se convertía en sudor ajeno entre mis dedos. La linterna empezó a lanzar destellos erráticos, sugiriendo que la batería cedía. Entonces algo rasgó la oscuridad, un sonido de uñas contra pizarra. Nos agrupamos espalda con espalda. El capitán disparó un destello estroboscópico con la lámpara de su fusil. Alcancé a captar un reflejo gris que desapareció detrás de una columna de calcita, demasiado rápido para un animal grande y demasiado corpóreo para un murciélago. Después llegó el silencio absoluto, de esos que oprimen los tímpanos hasta que uno escucha su propia sangre circular. Minutos más tarde, Ortega comenzó a toser. El eco le devolvía la tos deformada, como si alguien más la repitiera a destiempo. El capitán marcó 5 minutos de descanso, pero ninguno se sentó. El suelo parecía latir con respiraciones ajenas. Fue en ese instante que sentí la vibración, una cadencia sutil, como si un tambor golpeara muy lejos. Tal vez maquinaria en la superficie, pensé, pero el sonido venía de abajo, no de arriba. La galería nos llevó hacia una cámara abovedada. Allí el suelo estaba cubierto de esqueletos de animales ennegrecidos por hollín. Entre las costillas chamuscadas se distinguían dientes humanos y placas metálicas con números de serie borrados por la corrosión. En la pared del fondo, un respiradero natural ascendía, apenas del ancho de un hombre enjuto. Parecía nuestra única salida de aire fresco, si es que lo había. El capitán se adelantó para tantear la corriente, apenas acercó la mano, algo la lamió con un golpe sordo. Retiró el brazo abruptamente. En la linterna vimos la carne desgarrada de su antebrazo y, colgando de la herida, un fragmento de mandíbula con dientes, como una trampa de oso improvisada con restos humanos. Cortó la falange que seguía prendida, sin un solo grito, pero entendimos que el paso estaba custodiado por manos muertas. El dolor y la pérdida de sangre minaron la entereza del capitán. A los pocos minutos empezó a desvariar sobre un desfile de reclutas sin rostro que le pasaban revista.
Insistía en que yo anotara sus nombres aunque ninguno tenía nombre. Finalmente, resolví arrastrarlo junto a Ortega, que ahora vomitaba bilis, hacia un recoveco donde la humedad goteaba desde el techo. Colgué mi chaqueta para improvisar una vejiga y recoger el agua. Con ella empapé vendajes comprimidos y cubrí la herida, aún pulsante. Los relojes marcaban 3 horas desde el derrumbe, aunque la noción de tiempo había muerto antes que la primera trampa. La radio crujió de improviso. El altavoz escupió un murmullo que, filtrado por la estática, claramente era mi voz recitando la letanía de identificación, seguida del silbido negro que se oye cuando una señal se extingue en la ionosfera. Apagué el aparato. El eco se hizo más compacto, como si la piedra misma esperara algo de nosotros. La sed nos obligó a seguir. En un pasillo lateral encontramos un charco especular. Mientras Ortega bebía ávidamente, vi mi reflejo sobre la superficie, mi rostro agonizante y, detrás, la silueta de un niño desnudo que sostenía un fusil recortado hecho de hueso y alambre. Giré instintivamente, al punto de disparar, la bala rebotó en el granito levantando chispas. No había nadie. El charco, sacudido por la detonación, mostraba solo ripios de luz. Fue allí que el capitán, ya febril, decidió usar el último cartucho de iluminación, una bengala roja. Al encenderla, la cámara se pintó de sangre brillante. Las paredes se revelaron tapizadas de rostros, máscaras talladas directamente en la roca, con ojos cóncavos del tamaño de un puño. Parecían cientos. El humo de la bengala subió, dibujando espirales que se extinguían antes de tocar las estalactitas. Entendí que el oxígeno no llegaría, la cueva respiraba por su cuenta y exhalaba solo descomposición. Ortega colapsó primero. Me arrodillé para buscar pulso, pero sus venas latían apenas. El capitán deliraba, repitiendo el nombre de su hija como un salmo. Entonces escuché otro método de percusión, pasos leves arrastrando algo pesado. Desde el corredor emergió la figura que creí alucinación, un muchacho de huesos afilados vestido con el chaleco táctico de un soldado, aunque demasiado grande para su torso. Llevaba un cuchillo improvisado con una lima de metal. No corría, solo avanzaba con parsimonia, como si la costumbre del lugar lo hubiera vuelto ajeno al terror que nos consumía. La bengala, en su agonía final, iluminó sus ojos, eran de un blanco lechoso, sin pupila. Supe entonces que no vería el amanecer. No voy a detallar la refriega. El capitán gastó las últimas balas, yo golpeé con la culata hasta sentir crujir astillas que no supe si eran de cráneo ajeno o de mis nudillos. Cuando me di cuenta, el filo oxidado había abierto la garganta del capitán y el cuerpo del muchacho yacía replegado, miembro sobre miembro, sin derramar una sola gota de sangre, parecía, más bien, drenado desde hacía años. El cabo Ortega respiraba a borbotones antes de extinguirse como la bengala. Acepté la certeza de morir, pero el instinto me obligó a moverme. Busqué otra salida y hallé un sumidero estrecho bajo una losa calcificada. Dejé mi equipo, salvo la navaja, y repté durante metros que se me hicieron kilómetros. El aire era tan espeso que cada bramido dentro de mis costillas sonaba ajeno. Cuando la luz frontal murió, seguí a tientas, empujado solo por la memoria visceral de la vida exterior. Desperté en mitad de una ladera empapada de lluvia. El cielo clareaba y los helicópteros de rescate peinaban una quebrada cercana, sin saber dónde buscar. Caminé tambaleante hasta que uno me avistó. Nunca hallaron la cueva, los mapas no mostraban fisuras y la sierra, según los geólogos, permanecía estable desde la era terciaria. Tampoco pudieron explicar la ausencia de pólvora en mi uniforme pese a los disparos, ni por qué mis botas estaban limpias como recién lustradas, ni la marca semicircular que tenía grabada en la piel de la nuca, un anillo de dientes infantiles, aún visible bajo la cicatriz.
Han pasado 7 años y el olor a humedad podrida se cuela todas las noches en mi habitación. Cuando cierro los ojos oigo pasos menudos detrás de la puerta. Miro el reloj, las agujas avanzan, pero en mi oído el tambor lejano sigue marcando su compás subterráneo. Sé que no salí realmente. A veces despierto con la certeza de que el techo se acerca 1 milímetro cada amanecer, sellando un túnel invisible que solo yo reconozco. Mantengo la radio encendida junto a la cama. Si la estática vuelve a pronunciar mi nombre, sabré que la sierra viene a buscar lo que quedó pendiente allí abajo. Y entonces, lo prometo, no lucharé. Porque en la oscuridad aprendí que la vida era un ruido prestado y el silencio su verdadera forma. Colgados. Desde hace años me he esforzado por olvidar lo ocurrido en la sierra, pero las noches húmedas siguen goteando el mismo susurro sobre el techo de lámina. Ya colgaste, cabo. Aún ahora, cuando cierro los ojos, puedo sentir el olor a resina fría mezclado con sudor, tierra de pino y el latido disciplinado del G3 contra mi clavícula. Contaré todo de una vez, porque el silencio pesa más que la verdad. Nos despegaron en enero de 1997 al filo de la Sierra de El Nayar, estado de Nayarit. Éramos un destacamento mínimo, 6 hombres curtidos que tomábamos órdenes directas del 13/diagonal o batallón de infantería. Impedir que cualquier cargamento bajara la línea de brecha que conectaba Rancherías Fantasma con el camino federal. En el mapa apenas aparecía un trazo quebrado, en la realidad era un paso colgante de madera, tensado por cables herrumbrosos, que salvaba un cañón de roca gris y niebla perpetua. Le decían el brinco del diablo porque una sola tabla suelta bastaba para que todo viajero diera tumbos hasta el abismo. Aún así, era la ruta más corta para los traficantes que subían producto, armas y, según rumores, algo peor. El primer atardecer descubrí algo que nunca reporté. Sobre una roca, justo antes del puente, había un garabato trazado con carbón, un símbolo que parecía una doble espiral metida dentro de una calavera. Pasé el pulgar por la superficie, la ceniza se pegó al guante como si todavía estuviera caliente. Brujerías de los serranos, pensé. A los demás les dije que era grafiti viejo. Montamos un perímetro sencillo con alambre tripado, un refugio de campaña y un par de mantas térmicas. Todo iba como en cualquier servicio rural, la radio crujía cada 2 horas con el parte de situación, sin novedad, cambio y fuera, y el frío bajaba a picotazos por el cuello. A la mitad de la segunda noche, mientras hacía ronda, noté que la niebla se espesaba sobre el barranco, como si el cañón respirara en silencio. Encendí la linterna infrarroja, a través del visor térmico no vi nada excepto el contorno triste de los pinos. Pero escuché un golpeteo, el mismo sonido que hace un mosquetón cuando ondea al viento. Entre tabla y tabla, algo se mecía. Al amanecer siguiente salimos en patrulla de reconocimiento. La niebla se dio apenas lo justo para mostrarnos lo impensable. 14 siluetas colgaban de los cables superiores, balanceándose al ritmo de la corriente de aire. Vestían uniformes color selva con rodilleras, botas tropa y chalecos tácticos. Las placas de pecho colgaban sobre las pecheras como medallas pardas. Aún estaban frescos, los cuervos no los habían tocado. El teniente Calderón creyó reconocer a uno de los rostros. Ordenó bajar los cuerpos para identificarlos. Subimos por el pilar de roca, cortamos los mecates con navajas de anilla y tendimos los cadáveres sobre la carretera improvisada. Yo me arrodillé frente al tercero, tomé su placa oxidada y le di la vuelta. Leí, Bustos PM, 13/diagonal OBI, 1981. Bustos era yo. Mi propio nombre. Pero la placa mostraba un año imposible, 1981. Nací en 1977,
Me alisté en 1995. Sin dar crédito miré el rostro cenizo del muerto, era idéntico al mío, pero con arrugas que solo el tiempo otorga. Sentí el impulso de gritar, mas mis pulmones se negaron. Alcancé al teniente, le mostré la placa. Él estaba pálido, sostenía la metálica de Sargento Ballesteros, la fecha grabada era 1974 y Ballesteros, a mi lado, apenas rebasaba los 26 años. Levantamos 1, 2, 3, cada cuerpo era la réplica envejecida de uno de nosotros. Calderón, Ballesteros, Reyes, Quito, yo. El sexto cadáver no tenía rostro, la piel se había desprendido y solo quedaba una máscara rígida y negra como la hojarasca mojada. El teniente buscó la frecuencia de mando y gritó código rojo. Interferencias. La radio escupía un bucle de palabras, reporte, reporte, reporte. Apagamos. Nadie quería oír su propio nombre susurrado de vuelta. Decidimos quemar los cuerpos antes de que oscureciera. Levantamos una hoguera de ocote y derramamos combustible. Cuando la llama lamió las botas de los muertos, el aire se volvió nauseabundo, pero lo insoportable fue otra cosa, la piel se ampollaba y chasqueaba imitando un lamento, un crujido que el viento convirtió en eco sobre las paredes del barranco. Esa noche nadie durmió. El calor de la fogata nos alumbraba a la distancia como un ojo candente entre los pinos. A las 3:17 escuchamos pasos ecos, como botas marchando sobre piedra hueca. Quito alzó su fusil, disparó 2 ráfagas al aire, las balas repiquetearon contra el metal del puente y murieron en el vacío. De nuevo silencio, pero entre tabla y tabla volvió el golpeteo metálico. Revisé con visor, no vi siluetas, pero cada cable vibraba con fuerza. Parecía que algo enorme respiraba a través de los tensores. Al clarear nos encontramos otra vez con las figuras colgando. Idénticas, frescas, sin rastros de fuego. El talud estaba limpio, sin cenizas. Ninguna señal de la hoguera. Las réplicas pendían, intactas, marcando un ritmo macabro en la brisa. El miedo se solidificó en la garganta colectiva. Nadie habló. Entendimos, sin decirlo, que el puente y el cañón estaban fuera del tiempo común. Empezamos a recordar rumores de patrullas perdidas en la sierra, sustituidas por fantasmas con placas antiguas, historias que los veteranos contaban en cantinas, bucles que atrapaban tropas, dejándolas penar en ciclos que solo los cuervos distinguían. Propuse avanzar cauce abajo, rodear la garganta y mandar SOS desde la antena civil de San Pedro Jícoras. Empacamos ligero, dejando munición en estacas como hitos. Pero al primer kilómetro, Quito gritó, el puente otra vez. Entre los pinos emergía la misma estructura, idéntica, con su malla de lianas y cables. Parecía encoger la geografía y devolvernos a su centro. Dimos la vuelta en sentido contrario, mismo resultado. El puente se repetía como un espejo roto multiplicado. Cuando el sol cayó por segunda vez, Reyes comenzó a recitar el rosario en voz baja. Yo lo interrumpí. Los 7 años en tropa me enseñaron que el miedo se comporta como pólvora fina, basta un soplo para encender toda la carga. Así y todo, yo también rezaba, pero hacia adentro, recordando a mi madre. El teniente, en cambio, mostró una calma impropia. Se sentó bajo un pino y sacó su libreta de campaña. Escribió varias líneas, arrancó la hoja y me la entregó. Si salimos de aquí, repórtelo al comandante de zona. Guardé el papel junto al corazón. La tercera madrugada, la niebla subió tan densa que la linterna solo iluminaba un círculo lechoso de 1 metro. Camino al perímetro algo pasó volando cerca de mi oreja, el chasquido me dejó sordo medio segundo. Cuando enfocó la lámpara vi, balanceándose en un tendón, mi propia placa militar. Ya no estaba puesta en mí,
la cadena se había zafado sin que lo notara. Al moverla con la punta del rifle descubrí que la superficie mostraba corrosión avanzada, como si llevara décadas oxidándose. Corrí al campamento. Ballesteros lloraba, sentado junto al cadáver irreconocible, ahora tenía rostro, y era el suyo. Se golpeaba la frente con el casco. No puede ser, hermano, no puede ser. Tratamos de separarlo, pero se desvaneció. Lo acostamos, respiraba en redondo, como quien sueña. Para el amanecer, su sangre se había coagulado en la nariz, formando una fina línea oscura. Quedábamos 4. Algo en el aire crujía como tendones viejos a punto de romperse. A esa hora decidí mirar el símbolo de la roca de nuevo. Caminé hasta el filo del barranco. La doble espiral seguía ahí, pero las huellas eran frescas, húmedas, como pintadas esa noche. Alrededor del dibujo noté algo que no habíamos visto, docenas de placas clavadas con clavos herrumbrosos, formando un círculo incompleto. Tomé la primera, C. Hernández, 24/OBI, 1969. La segunda, E. Bustos, 13/OBI, 1981. Levanté la vista. Entre los pinos, muy arriba, las siluetas colgaban de nuevo, pero se multiplicaban como frutos secos. Calderón finalmente perdió la compostura, gritó orden de apertura de fuego contra los cuerpos. Disparamos cargadores enteros. Cada impacto sonaba hueco, sin salpicaduras, como si perforáramos costales de polvo. Cuando el arma se vació hubo un silencio espeso. Entonces todos los cadáveres, al unísono, giraron hacia nosotros. Sus rostros estaban vivos, los ojos abiertos, la lengua negra moviéndose entre dientes líquidos. No hicieron sonido alguno, pero oí dentro de mi memoria una voz: «Tú ya estuviste aquí». Corrí sin meta, sin mapa, atravesando matorrales. Perseguí la línea de hitos de munición, pero cada estaca indicaba la misma distancia al puente, 100 metros. La aguja de la brújula giraba loca, marcando todas las direcciones. El disparo que escuché después no sé de quién vino. De pronto el aire olió a cordita fresca y a hueso quemado. Me detuve. A mi derecha, Reyes yacía de rodillas, la boca abierta en un grito mudo. Sobre su gorra, una rama empapada de sangre goteaba lento. Levanté el fusil, pero ya no quedaban balas. No recuerdo cómo regresé al campamento. Solo tengo la imagen de los cables vibrando como cuerdas vocales y una figura parada en el centro del puente. Llevaba uniforme del 13/diagonal o batallón, pero era gris, como si la luz no pudiera decidir si era hombre o sombra. Sostuvo algo con ambas manos y lo alzó sobre su cabeza, mi propio casco, manchado de lodo rojizo. No pude gritar. Desperté en una camilla del Hospital Militar de Tepic. Tenía 3 costillas rotas y la piel insensible en la mitad izquierda del rostro, como si me hubieran raspado con piedra pómez. Los médicos hallaron mi placa entre la ropa, estaba nueva, sin corrosión, fechada correctamente. Pregunté por Calderón, Ballesteros, Reyes, Quito. Dijeron que no existía ningún despliegue con esos nombres ese mes, que yo había sido hallado a la orilla de la carretera 15, solo, deshidratado y con hipotermia. Aseguraron que la patrulla Sierra se había suspendido años atrás tras un deslizamiento. El parte oficial que leí antes de firmar baja temporal relataba episodio psicótico por estrés y exposición prolongada en altitud. Nadie creyó la historia de los colgados. Me dieron de alta con la hoja de recomendación psiquiátrica. Al devolver mis botas, encontré algo atascado entre la plantilla y el cuero, una placa militar ajena, casi comido el acero por óxido. Decía: Cabo Bustos, 13/OBI, 1981. Ahora vivo lejos de la sierra,
pero cada tanto, cuando el viento trae olor a pino húmedo, siento que algo tensa las cuerdas de mi memoria. Sé que el puente sigue allí, anclado a un tiempo que no es lineal, reclamando a quienes pasamos revista en algún futuro o en algún pasado. No puedo dormir, porque en el umbral del sueño vuelvo a oír el golpeteo de los mosquetones y el chasquido del ocote ardiendo. Y sé que, cuando me debilite lo suficiente, la sierra me llamará de nuevo para colgarme donde ya estoy colgado. Sombra cero. Me llamo teniente de fragata Víctor Perdomo y aún tiemblo al escribir esto. En diciembre de 2018 recibí la orden de encabezar un destacamento de la Marina Armada para inspeccionar un barranco fuera de los mapas en la Sierra Mixteca, al norte de Puebla. Los satélites civiles habían detectado un vacío extraño en el relieve, como si alguien hubiera borrado digitalmente una hendidura entera. Al llegar, la población más cercana, San Andrés Tecolote, hablaba poco, solo repetían que el lugar robe altura y que los cazadores que bajaban nunca regresaban. Era un rumor tan absurdo que lo anoté como folclor de pueblo, sin imaginar el precio. Éramos 5, el cabo primero Herrera, artillero, la tercer maestre Ríos, cartógrafa, el marinero Sánchez, respiración artificial y rescate, y el sargento en jefe Bautista, mi guía de montañismo. Descendimos por una vereda apenas marcada entre ocotes retorcidos. El aire olía a tierra quemada aunque no había cenizas, solo una bruma gris que parecía brotar del suelo. Ríos sacó su telémetro láser para establecer la altitud base, 1726 metros sobre el nivel del mar. Grabó la cifra y la fecha, 14 de diciembre de 6:20 horas. 2 curvas después, la lectura marcó 1723. Pensamos que era normal, íbamos cuesta abajo, pero 3 minutos más tarde el altímetro indicó 1720, luego 1716, 1700, como si el sendero bajara en picada. Cuando noté que mis botas seguían pisando terreno casi plano comencé a preocuparme. Pregunté a Bautista por el GPS barométrico. Confirmó que el descenso real era apenas de 12 metros, no de 26. Seguro interferencia, murmuró él para calmarse a sí mismo. Seguimos. El barranco recibió el nombre militar de Punto R4 porque era la cuarta hondonada sin referencia topográfica en la región, un hueco de cartografía negra. A las 7:10, Ríos gritó: «Detengan paso». El láser había bajado a 1600 de golpe. Herrera apoyó el fusil contra una roca y buscó señal en el radio HF, puro estático. Al mismo tiempo, el barómetro del GPS se quedó fijo en 1714. 2 aparatos midiendo la misma variable daban 114 metros de diferencia. La lógica se fracturaba. Bautista señaló algo adelante, la senda terminaba en una caída vertical. Nos acercamos. La bruma se deslizaba borde abajo como humo sólido, sin disiparse. Al tirar una piedra escuchamos un eco hueco, distante, pero no vimos la roca golpear nada. El golfo podía estar a 1000 kilómetros, pero juraría que la atmósfera olía salobre, como muelle oxidado. Ordené desplegar línea de descenso. Sánchez ancló un pitón en un laja firme y lanzó cuerda estática de 30 metros. Antes de que nadie bajara, Ríos gritó de nuevo: 1600 exactos. El láser marcaba ahora 1600 metros justos, sin décimas, como si hubiera alcanzado un piso imaginario. El abismo delante era un sumidero de altitud, una boca devorando números. Decidí descender yo primero. Sujeté la cuerda, controlé mi rapel y avancé. La pared era sorprendentemente lisa, casi pulida, y exudaba un sudor helado que empapaba mis guantes. 10 metros abajo, mis botas resbalaron y perdí el control.
Giré medio cuerpo y miré hacia arriba. La bruma había trepado tras de mí, bloqueando la luz de la mañana. No veía a mi escuadra, solo una penumbra viscosa. Sentí más peso en el arnés, como si las leyes de la física hubieran decidido endurecerse. Grité un código para que me izaran, pero la cuerda permaneció tensa, inerte. Frente a mis ojos, la niebla empezó a vibrar y a compactarse hasta formar una silueta. Al principio pensé que era sombra proyectada por mi linterna, pero la linterna estaba guardada. La figura era mi propia forma, delineada en partículas grises, reproduciendo cada arruga del uniforme, cada hebilla, salvo que carecía de rostro. El vacío donde debían ir mis ojos parecía absorber la poca claridad alrededor. Quise mover un brazo y la sombra me imitó, pero un segundo después aquella copia se deshizo, dispersándose como ceniza al viento, y caí de golpe. La cuerda se aflojó sin aviso. Desperté en un rellano pedregoso, quizá 20 metros más abajo, ileso pero entumecido. Desde ahí veía el filo por donde habíamos llegado. La cuerda colgaba quieta, sin tensión, como si nunca hubiera soportado mi peso. El altímetro de muñeca, uno personal, análogo, marcaba 1590 metros. El suelo había dejado de ser roca, ahora era tierra negra, finísima, más blanda que cenizas. Cada paso hundía mi bota varios centímetros y exhalaba un susurro semejante a un soplo humano contenido. Activé la radio portátil. Nada. Intenté la frecuencia de emergencia. Silencio. Entonces escuché voces débiles no por el altavoz sino en la atmósfera, como si alguien recitara mis reportes después de mí. Posición R4, Teniente Perdomo, descenso inestable, se repetían en bucle, cada vez más lentas, hasta volverse un murmullo prolongado. Comprendí que si me quedaba solo perdería noción de mí mismo, así que comencé a subir con prisa. Trepar la pared resultó imposible, la roca se deshacía en polvo al tacto. Avancé entonces siguiendo el contorno del barranco, buscando un punto menos vertical. Después de lo que calculé una hora, divisé una mancha azul, era la gorra de Bautista sobre una repisa angosta. Corrí hacia allí y hallé al sargento arrodillado, mirando un receptor GPS que mostraba ceros en todas las variables, incluso la hora. Movía los labios pero no salía voz. Cuando puse mi mano en su hombro, se volvió hacia mí con terror infantil. No alcanzó a articular palabra, el mismo polvo negro que cubría mis botas brotaba de su boca y narices, formando granos que caían a sus rodillas. Quise arrastrarlo, pero su piel ya se resecaba como papiro. En segundos quedó rígido, con los ojos abiertos sin brillo. Respiré hondo y me obligué a dejarlo. El protocolo dicta preservar la vida propia antes de sacrificarla. Di la vuelta y vi algo turbio. El cuerpo de Bautista proyectaba una sombra nítida hacia el vacío, pese a que la luz provenía de arriba y sin obstáculo. Su silueta se alargaba, rozaba mi bota, y al contacto sentí un tirón bajo el talón, como raíz que se aferra. Retrocedí y corrí rumbo contrario. Cada paso era más pesado, el aire se densificaba. De pronto volví a escuchar la frecuencia HF. Una voz metálica repetía, altitud 0-1, altitud 0-2, miré al horizonte de la hondonada, el suelo empezaba a curvarse hacia abajo, como si el barranco se hundiera en tiempo real, tragando terreno. Cualquier altímetro se habría vuelto loco. Comprendí entonces que el cañón no era geografía sino proceso, una fosa que crecía al devorar la materia misma. La expresión robe altura cobraba sentido, aquel lugar quitaba metros como un depredador quita carne. Mi misión ya no era cartografiar sino escapar antes de que la altitud de todo mi cuerpo llegara a cero. Me orienté por instinto hacia el este, la vertiente teóricamente menos profunda. En la marcha encontré la mochila de Ríos vaciada sobre el polvo, el telémetro seguía encendido, pero su pantalla mostraba mi nombre y la cifra 0000, parpadeando.
Más adelante di con la ametralladora de Herrera, clavada en posición de tiro, vacía de munición. No había casquillos alrededor, lo que significa disparos imposibles. Al lado, su casco yacía impecable, con una inscripción tallada que no estaba antes, Perdomo 1M. Era una resta, una cuenta regresiva contra mí. Seguí corriendo. El polvo negro subía en remolinos, pegándose a la piel, formando una costra que quemaba a través del uniforme. Pasé junto a un encino viejo y noté que su tronco se abría, como boca vegetal, dejando a la vista un hueco del que salía un latido grave, subterráneo. No quise mirar más, cada cosa viva parecía transformarse en canal para ese abismo. En algún punto colapsé. Al caer apoyé el codo sobre un objeto duro, era la radio HF de mochila. Por reflejo encendí y oí mi propia voz, grabada, emitiendo el reporte que había hecho 2 horas atrás. La cinta se detuvo y surgió un tono continuo, luego una voz ajena, seca, enumeró. Víctor Perdomo, altitud -98. Víctor Perdomo, altitud -99. Víctor Perdomo, altitud 0. 0. El instante en que esa palabra sonó, sentí que el terreno bajo mí cedía. El suelo se abrió con un crujido bajo, no como piedra que se quiebra sino como costra arrancada. Me hundí hasta las rodillas. El polvo subió y me cubrió la cara. Cerré los ojos, contuve el aliento y disparé mi pistola al aire, quizás para oír algo humano. El estampido se tragó en un silencio viscoso, inaudible incluso para mí. Pensé que era el fin y recordé un protocolo experimental, la baliza satelital de rescate personal. La llevaba al pecho. Con mano temblorosa la activé. Un destello LED azul iluminó la bruma. No tenía fe en que el satélite la viera, pues el GPS estaba muerto, pero al menos no me quedaría quieto. Agité aquel pulso de luz frente a la oscuridad y grité mi nombre como un recluta perdido. Entonces, sin transición, escuché helicópteros. Abrí los ojos, sobre mí, un U-60M de la Fuerza Naval. Anquebo descendió con Sánchez aferrado, medio inconsciente, pero vivo. La bruma se apartó como animal herido por el rotor. Logré asirme al arnés. Cuando la cuerda tensó, vi el polvo negro levantar columnas y retroceder, incapaz de alcanzarnos. El barranco se agitó, contrariado, y vi como el suelo misma se arrugaba, como paño tirado por fuerzas subterráneas. Subimos. Al cruzar la capa superior de nubes me desmayé. Desperté en el Hospital Naval de Veracruz 3 días después. Me informaron que los satélites nunca captaron la baliza. Fue un piloto que patrullaba interceptando señales analógicas quien detectó mi disparo por rebote atmosférico sobre 33 MHz, cosa casi imposible a esa altitud. Fuimos los únicos rescatados, Sánchez y yo. Herramientas o restos de los otros nunca aparecieron. El punto R4 ya no existe en los mapas ni en terreno. Los lugareños dicen que el barranco cerró sobre sí mismo la misma noche de la extracción. La Marina clasificó todo. Yo firmé un acuerdo de silencio, pero esto no es un informe, es confesión. Cada madrugada, a las 3:07, mi altímetro de mesilla registra un descenso de 1 metro exacto. Amanece y vuelve a la cifra normal. Me aferro a la idea de que es un defecto del aparato, pero sé que el barranco no terminó con mi extracción, solo pospuso su cuenta regresiva. Anoche la aguja marcó 001 por primera vez. Allí, en rojo. Siento que el suelo se ablanda bajo las baldosas mientras escribo. Si estas líneas llegan a alguien, eviten cualquier sitio donde la altitud parezca inestable y la tierra vuela a mar sin costa. No permitan que su sombra se alargue sola. Y si oyen su nombre seguido de la palabra 0, corran,
la profundidad los está llamando por turno, igual que me llamó a mí. No duermas. Yo era enfermero de combate en el 27/diagonal o batallón. Año 2011, Sierra de Guerrero, al norte de Coyuca de Catalán. De noche todo se aplana, el monte, las veredas y hasta los nombres. Solo queda el trabajo y la costumbre de volver vivo. Aquella vez nos soltaron para cortar una ruta. Íbamos ligeros, FX-05, mochilas apretadas, radios en silencio. La luna apenas servía, la vegetación tragaba la luz como si fuera parte del terreno. El primer intercambio fue breve. Un vigía nos detectó desde un lomito y respondió con ráfagas altas. Cayó cuando el punto nos marcó un flanco limpio. Llegué arrastrándome para revisar al herido. Tenía el abdomen abierto por un impacto que no perdona. Hice lo que se hace, compresión, palabras cortas, revisar pulso. Él me miró fijo. Sonrió con una calma que no correspondía a esa hora ni a ese lugar. Falta la tuya, dijo. No pedí aclaración. Le mantuve la presión hasta que la mirada se le quedó quieta. Cuando me incorporé, la voz se me pegó por dentro como una espina. No era amenaza, no era ruego. Era una sentencia dicha como quien enumera inventario. Limpié mis guantes, confirmé tiradores, reporté por radio. Seguimos la ruta. Regresamos a la base avanzada antes del amanecer. El cuerpo quedó para traslado y cadena de custodia. Lo mío terminó ahí, al menos sobre el papel. Me duché con agua helada, comí lo que había y me recosté. Creí que el cansancio me iba a vencer. Me equivoqué. Desperté con el pecho oprimido. No era ansiedad. Era peso real. Abrí los ojos sin poder mover los brazos. Arriba de mí estaba el de la loma, con la misma ropa rota, con la misma sonrisa sin apuro. El aire me entraba a medias. Intenté patear la litera. Nada. Sentí dedos hundiéndose en mi cuello con una paciencia insoportable. En algún punto, como si alguien liberara un seguro, el tirón se aflojó. Me incorporé jadeando, mareado, con un zumbido agudo en los oídos. Fui al baño y vi las marcas, redondas, exactas, como si una mano hubiera quedado estampada. Las toqué. Dolían. No dije nada. ¿Qué iba a decir? Que un muerto se me había plantado encima. Esa mañana me puse a revisar botiquines como si todo dependiera de que faltara una venda. Al mediodía cambiaron órdenes y nos asignaron caseta de vigilancia. Quise ese turno para no dormir. Quise sentir el aire frío y el piso bajo las botas, escuchar la nada. A la 1:40 empecé a parpadear de más. Me mordí la lengua. A las 3:17 perdí la cuenta de las veces que me obligué a abrir los ojos de golpe. Ahí lo vi, sentado en la silla que yo había dejado vacía un segundo antes. Cabeza ligeramente ladeada, una mancha oscura en la camiseta donde le hice presión. No hablaba. Solo esperaba como si el tiempo se midiera desde él. Me pegué a la pared y clavé la vista en la puerta. Quise gritarle a mi relevo, pero una vergüenza estéril me ancló. El tipo se levantó, un paso lento, otro. Cuando su mano quedó a la altura de mi cara, una palmada me cayó en el hombro. ¿Mi compañero, turno? Parpadeé y la silla estaba sola. No supe qué cara traía, pero el otro me dijo, pareces enfermo. Le cedí el fusil, bajé al dormitorio, me quedé sentado hasta el cambio de guardia siguiente. La segunda noche no dormí. La tercera, igual.
Para la cuarta ya no importaba la disciplina ni el pudor, yo lo veía en el reflejo de la ventana, en el brillo corto de la charola del comedor, en el espejo del baño con luz temblorosa. Daba un paso, dos, y se detenía. Se inclinaba apenas. No hacía falta que hablara. Yo ya sabía que había dicho, que iba a decir, que estaba esperando. Falta la tuya. La fatiga hace cosas. Uno aprende a caminar con ella encima, como una mochila de más. Pero hay un punto en que el cuerpo empieza a cobrar. Me fallaron las manos al armar un torniquete en práctica. Me regañaron con razón. Tedio, ironías, bromas. Nadie piensa en fantasmas cuando el servicio no se cae. Pedí mi baja temporal con una excusa decente, enfermedad en casa. Me la autorizaron sorpresivamente rápido. En una semana estaba rumbo a Colima, camión, terminal, taxi, mi cuarto de siempre con paredes despintadas. Dormir en casa parecía la salida lógica. A la primera noche supe que me había traído el problema conmigo. No escuché pasos. No le sentí el olor a monte ni a metal. Lo sentí de golpe en la piel, como si la litera hubiese viajado conmigo. Peso en el esternón, dedos en el cuello hundiéndose con matemáticas. Me quedé sin aire en 3 latidos. La reacción fue la misma, resistir, contar, esperar que soltara antes de que yo me fuera por completo. Me levanté mareado. Fui al espejo del closet. Las marcas estaban otra vez, más nítidas. Mi madre preguntó por qué tenía los ojos tan cargados. Dije que era el viaje. Empecé a hacer guardias en mi propia casa, cocina de 0 a 3, patio de 3 a 4, cuarto de 4 a 6. Preparé café espeso. Anoté horas en una libreta para no soltar el control. Al tercer día vi algo que me sostuvo el estómago con un puño, en el vidrio de la ventana había huellas empañadas, 5 dedos marcados desde adentro, a la altura de mi cara. Quise enfrentarme a la cosa como si fuera un adversario de carne. Puse una silla frente a mi cama. Coloqué la lámpara apuntando a ese punto. Observé hasta que los ojos se me aguaron. Cuando parpadeé, estaba ahí sentado otra vez, con la cabeza ladeada. No hablé. Él tampoco. Se levantó, caminó hasta quedar a la altura de la lámpara, y el foco empezó a temblar. Con esa luz gastada vi algo que me cruzó el cuerpo como una corriente, su camiseta estaba seca. La mancha que recordaba ya no estaba. Solo quedaba la sonrisa. Volví al batallón con el orgullo mordido. Pensé en hablar con el capellán. Pensé en psiquiatría militar. No hice ninguna de las dos cosas. Me apunté a todo turno disponible, a todo servicio en campo, como si la actividad fuera a desgastar a la presencia o a mí, lo que viniera primero. A las 2 semanas, durante una revisión en un pueblito de la Tierra Caliente, vi un mural descascarado con la frase "Aquí no falta nadie". Parecía una broma del paisaje. Me reí solo y sentí el aire frío aunque el día estaba pesado. Esa noche, en un cuarto de paso, volvió a subirse. Lo miré con todo el odio que pude juntar. Le dije en voz baja, "No me voy a ir antes". La mano se detuvo a 1 centímetro de mi garganta. La bajó. Sonrió más. Salió caminando hacia la puerta sin abrirla. Después supe que no era un triunfo. Era una prórroga. Empecé a llevar registro, hora, lugar, intensidad del peso, duración de las marcas. Había patrones. A las 3:17 era casi seguro. Los días pares, más frecuente. En días de lluvia no venía. O yo no lo veía. Un compañero me encontró un amanecer con la libreta abierta y me preguntó si estaba estudiando. Le dije que sí, que quería ascender. Cerré la libreta, la guardé en el chaleco y volví a la línea.
El de la loma me acompañaba como un turno más. La última vez que lo vi en Guerrero fue en una caseta abandonada a la salida de un rancho. Llegó sin hacer ruido de nada, como siempre. Se sentó frente a mí y apoyó los codos en las rodillas. Me miró sin pestañear. Con la misma voz de aquella noche me marcó un futuro: falta la tuya. No contesté. Respiré despacio, conté hasta 30, mantuve las manos abiertas. Cerré los ojos un segundo y, al abrirlos, la silla estaba vacía. Caminé hacia ella y la toqué. Estaba tibia. Pedí mi baja definitiva semanas después. No por miedo. Por certeza. Hay cosas que no aceptan disciplina ni cadena de mando. Volví a casa, busqué trabajo lejos de la noche, supe convivir con la idea de que hay cuentas que se pagan sin firma. A veces logro dormir. A veces no. Hay días en que todo queda en silencio y creo que se terminó. Hay otros en que, a esa hora exacta, siento un peso suave que se acomoda en mi pecho como un equipo que alguien cuelga con cuidado. No he contado esto en voz alta. No lo voy a discutir con nadie. Lo escribo porque tal vez, cuando falte la mía, alguien encuentre esta libreta y entienda por qué no quería cerrar los ojos. Si la lees y alguna noche te cuesta respirar, si despiertas con marcas en el cuello que no te explicas, no pienses en maldiciones ni en promesas. Piensa en inventarios. Porque a mí, desde la loma, me dejaron una frase que no se borra: falta la mía. Y todos los días, a las 3:17, esa cuenta pasa lista. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.